Hola a todos y a todas. Esta es una nueva clase teórica. Hoy vamos a trabajar los conceptos teóricos de Albert Bandura, ¿sí? Bueno, como veníamos trabajando, Albert Bandura es considerado también un neoconductista, ¿sí? O sea, forma parte de ese grupo de autores, de psicólogos que de alguna manera fueron modificando, transformando y superando algunos conceptos muy limitados del conductismo, ¿sí? Bueno, vamos a hablar hoy de la teoría de Albert Bandura, que es una teoría muy interesante, muy importante y que tiene muchos conceptos, ¿sí? Y que estos conceptos pueden ser de gran utilidad en la práctica pedagógica y en la práctica clínica también, ¿sí? Bueno, vamos a contextualizar a Albert Bandura desde el punto de vista histórico. Bueno, Albert Bandura nace en 1925 en el país de Canadá. Él es canadiense, estudia toda su educación primaria, secundaria y de grado en el país de Canadá, pero después su formación de posgrado la realiza en Estados Unidos, ¿sí? Llega a Estados Unidos más o menos en 1945, ¿sí? Ahí comienza a realizar su formación ya siendo psicólogo, ¿bien? Y comienza a realizar su formación de posgrado en Estados Unidos y bueno, el resto de su carrera la desarrolla en Estados Unidos. Por eso, bueno, es un autor conductista, que podríamos decir que es la línea teórica predominante en Estados Unidos. Sin embargo, Albert Bandura, de la misma manera que nosotros habíamos trabajado en la clase teórica anterior con Aaron Beck, podríamos decir que Albert Bandura es un psicólogo, un autor que no se siente del todo conforme con los conceptos clásicos del conductismo, ¿bien? Pero tampoco se siente del todo identificado, o sea, siente que no responden a sus intereses o a sus inquietudes y problemáticas clínicas y pedagógicas los conceptos del psicoanálisis, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo en la década a partir de 1950, sí, en Estados Unidos y también en el resto del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, se empiezan como a consolidar estas dos grandes corrientes teóricas, el conductismo más clásico por un lado y el psicoanálisis por otro. Estos autores que estamos trabajando ahora y que los ubicamos dentro del neoconductismo o dentro de la línea de la teoría cognitivo-conductual, podríamos decir que son autores, Aaron Beck, Albert Bandura, Albert Ellis, que vamos a ver en la próxima clase, son autores que critican, rechazan algunos conceptos del conductismo, ¿sí? Que se forman un poco en el psicoanálisis, pero que el psicoanálisis tampoco les brinda las herramientas teóricas y prácticas para resolver las situaciones problemáticas con las que ellos se encontraban, ¿bien? Entonces, digamos, surgen de estas dos corrientes, pero al ser críticos hacia estas dos corrientes, elaboran sus propias teorías, las que denominamos teorías cognitivo-conductual o cognitivo-conductual racional emotiva. Bien, toman de todos modos, vamos a entender, a lo largo de estas clases vamos a entender cómo toman ellos aspectos teóricos, sí rescatan aspectos teóricos del conductismo y sí rescatan aspectos teóricos del psicoanálisis, ¿sí? De la misma manera que lo habíamos trabajado con Aaron Beck, cómo toma aspectos del psicoanálisis y cómo toma aspectos del conductismo, ¿no? Ustedes cuando lean la bibliografía, que es una bibliografía, un texto muy accesible, muy interesante, donde presenta casi todos los conceptos importantes de Albert Bandura, van a ver un poco, van a leer esto que yo estoy mencionando ahora, ¿no? Esto de que dice el texto que Bandura busca una posición teórica alternativa al psicoanálisis y al conductismo. Esta es la frase que usa el texto, ¿no? Bandura busca una posición teórica alternativa al psicoanálisis y al conductismo. Bien, ¿cuáles son las críticas que realiza Bandura al psicoanálisis? ¿No? Que todos estos autores realizan esta crítica al psicoanálisis.
Fundamentalmente ellos consideran que el psicoanálisis se basa más en el trabajo de la historia pasada de las personas y se basa más en el trabajo del conflicto psíquico, ¿no? De la asunción de un conflicto psíquico y la elaboración de un conflicto psíquico, que seguramente para el psicoanálisis se encuentra en la historia infantil del sujeto. En cambio, estos autores plantean, ¿sí?, que lo más importante es trabajar con el presente de los pacientes, ¿sí? No se abocan a buscar o a reconstruir la conflictiva infantil individual de cada paciente, sino que se abocan a trabajar los aspectos del aquí y ahora, del presente del paciente, y siempre buscando favorecer el bienestar psíquico de los pacientes. Esto es algo que les interesa mucho las teorías cognitivo-conductuales, favorecer el bienestar psíquico de los pacientes en la actualidad del paciente. Bien, bueno, eso critican del psicoanálisis, pero ¿qué critican del conductismo? Bueno, vamos ahora sí a introducirnos más en los conceptos de la teoría de Albert Bandura. Bien, bueno, ustedes saben que la teoría de Albert Bandura se conoce como la teoría del aprendizaje social, ¿sí? O la teoría también agentiva, la pueden encontrar, o la teoría de la agentividad, de Albert Bandura, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar hablando un poco de esto de por qué se denomina la teoría del aprendizaje social, ¿sí?, en Bandura. Bueno, hasta la década del 50 del siglo XX, la concepción teórica más importante en Estados Unidos era el conductismo, representado por Watson, ¿sí?, ya lo vieron, y por Skinner. Ustedes saben que el conductismo más clásico de Watson, siempre vuelvo sobre esto porque es importante entenderlo, porque para poder entender los aportes de una teoría siempre debemos contextualizar cuáles son los conceptos teóricos que esa teoría supera. Bien, en esta cátedra consideramos que todas las teorías, todos los cuerpos teóricos tienen o representan sus aportes, son valiosas, pero para poder entender los aportes y el valor de una teoría tenemos que entender el contexto histórico, ¿sí?, y entender qué es lo que aporta esa teoría. Por eso, en estas clases de teoría cognitiva conductual, yo vuelvo mucho sobre los conceptos del conductismo más clásico, con Watson y con Skinner, para que después podamos analizar cuáles son los avances, cuál es la superación que plantea la teoría del aprendizaje social de Bandura. Bien, entonces, el conductismo más clásico de Watson planteaba que la conducta que debía estudiar la psicología es la conducta observable y que esa conducta observable que podemos describir, que podemos experimentar sobre ella y que esa conducta observable era causada, era originada por un estímulo externo y que ese estímulo externo también es observable. Bien, entonces, de alguna manera las aplicaciones pedagógicas y clínicas del conductismo solamente se van a basar en ese esquema teórico de estímulo observable, conducta observable. Entonces, para el conductismo, si se modifica el estímulo externo observable, vamos a poder modificar la conducta observable, ¿sí? Por eso decimos que el conductismo es una psicología más basada en el adiestramiento, ¿sí?, en el adiestramiento externo de la conducta. Hasta ahí tenemos los planteos de Watson. Después tenemos a otro autor conductista clásico que avanzó un poquito sobre los conceptos de Watson, que es Skinner. Skinner lo que plantea es que sí, que lo importante es analizar la conducta observable, ¿sí?, que esta conducta observable es producto de estímulos externos observables, pero que cuando analizamos y cuando estudiamos y cuando intentamos intervenir sobre las conductas de las personas, debemos tener en cuenta otros factores. Estos factores que debemos tener en cuenta, que nos dice Skinner, son los famosos reforzadores, ¿sí? Seguramente ya los han escuchado mencionar o han leído sobre ellos. ¿Qué son estos reforzadores? Bueno, son reforzadores negativos y positivos. Bien, entonces lo que nos va a decir el conductismo de Skinner es que
si nosotros queremos, si tanto la educación, la terapia, bien, intenta o tiene como objetivo modificar la conducta, orientar o ayudar a modificar la conducta de las personas, debe basarse en el estudio y en el trabajo de estos reforzadores, ¿sí? O sea, el reforzador positivo, vamos a empezar por el reforzador positivo, es lo que comúnmente llamamos un premio. Bien, el reforzador positivo lo que intenta es reforzar, ¿sí?, una conducta que debe ser mantenida en la persona. Bien, ¿a través de qué? A través de un premio externo. Por ejemplo, en la escuela primaria, un alumno una buena nota en un examen, podríamos decir, es un reforzador positivo, porque es una calificación positiva, ¿sí?, que va a que va a reforzar una conducta que es el aprendizaje de ese examen. Bien, entonces la calificación positiva también sirve como reforzador positivo. Bueno, me fue bien en este examen, seguramente voy a utilizar el mismo método de estudio para otros exámenes. ¿Se entiende? Esa buena nota refuerza positivamente mi conducta ante el estudio de ese examen. Un reforzador negativo, bueno, es todo lo contrario, es aquel reforzador externo de características negativas, que podríamos pensar que es una sanción, en los peores casos un castigo, bien, que intenta anular una conducta. Bien, me va mal en el examen, bueno, tendré que modificar y anular la forma en la que estudié para ese examen. Bien, bueno, de esto podemos encontrar muchísimos ejemplos, pero no es nuestro tema de esta clase. Lo menciono para que veamos qué es lo que aporta Albert Bandura. Bien, hasta el momento se consideraba entonces, con este esquema de reforzador negativo y reforzador positivo, se consideraba entonces que la conducta de los niños, ¿no?, que la conducta en la infancia y en la adolescencia era producto de los reforzadores, decía la psicología americana, ¿no?, de mediados del siglo XX. O sea, la conducta de niños y adolescentes es producto de los reforzadores, positivos o negativos. Albert Bandura, va a decir no, muchas veces hay conductas que son reforzadas de forma positiva desde el exterior y sin embargo los niños y los adolescentes no logran aprenderlas bien, o en otros casos se las refuerza negativamente para que esas conductas no se consoliden en la vida de la persona, sin embargo no hay aprendizaje negativo. Bien, a pesar del reforzador negativo, a pesar si quieren de la sanción o el castigo, ese niño o esa niña continúa realizando esa conducta negativa. Bien, esto lo tenemos en todo el sistema de sanciones, por ejemplo, del sistema educativo que se ha modificado tanto a lo largo de todo el siglo XX-XXI, ¿no? De los castigos más terribles a otro tipo de modificación, de intento de modificación de la conducta. Bueno, entonces lo que plantea Albert Bandura tiene que ver con el aprendizaje social y nos va a decir Albert Bandura que los niños, las niñas, los adolescentes aprenden no solo por reforzadores negativos y positivos, sino que también aprenden por observación. Esta es la palabra clave con la cual comienza la teoría de Albert Bandura. ¿Qué es el aprendizaje social? Es el aprendizaje por observación. Vuelvo a repetir. El aprendizaje social que plantea Albert Bandura es el aprendizaje por observación. Entonces, lo que va a plantear Albert Bandura es que en la infancia y en la adolescencia se aprende en muchas ocasiones, la personalidad se conforma por aprendizaje social. ¿Qué quiere decir? Son aprendizajes que se copian de modelos externos que los niños y adolescentes observan. ¿Sí? Aprendizajes que se copian de modelos externos, ¿no? Y que se van consolidando y se van desarrollando en la personalidad. O sea, hay modelos externos que representan otras personas significativas, muchas veces adultos, padres en primer lugar, familia en primer lugar, docentes, bien, y después amigos, amigas, compañeros. Estos modelos externos proveen a las personas de ejemplos, de modelos a observar y a imitar. Bien, entonces el aprendizaje social es lo que denominamos el aprendizaje por observación. Bien, ahora, hay un experimento, bien, que realiza Albert Bandura
déjenme recordar bien la fecha, en 1963. Este es un experimento muy reconocido que de alguna manera le permitió a Albert Bandura demostrar su teoría del aprendizaje social. Y fíjense aquí lo importante que es darnos cuenta de por qué Albert Bandura realiza este experimento. Porque bueno, Albert Bandura conforma la psicología norteamericana, que de todos modos sigue siendo una psicología muy positivista, donde considera que todo debe ser demostrado en base a experimentos. Por eso también Albert Bandura realiza estos experimentos. Bien, de alguna manera es la herencia que trae Albert Bandura del conductismo, ¿no? Podemos compararlo con el psicoanálisis, que el psicoanálisis no realiza ningún tipo de investigaciones experimentales, sino que los aportes teóricos del psicoanálisis tienen que ver con las observaciones clínicas de los psicoanalistas, ¿bien? Y con las reflexiones clínicas y teóricas. En cambio, la psicología norteamericana, que está más impregnada del positivismo y que proviene del conductismo, sí considera importante y valioso las investigaciones experimentales. Entonces, Bandura, de alguna manera, para poder demostrar la veracidad de la teoría del aprendizaje social, realiza un experimento. Este experimento yo lo voy a subir a la plataforma, de todos modos les recomiendo que lo busquen en Google, lo van a encontrar, está el experimento original, las filmaciones del experimento original de 1963, se llama el experimento del muñeco bobo. Es un experimento que en la actualidad no podría realizarse porque actualmente la investigación psicológica cuenta con estándares y normativas éticas, bien, por lo cual no se puede en la actualidad exponer a ningún niño ni adolescente a una situación experimental como sí lo expuso Bandura. Pero estamos hablando de 1963, donde la investigación con seres humanos no estaba todavía reglamentada por normativas éticas. Bien, esto es interesante, es para otra clase o es otro tema, como la investigación con seres humanos en psicología, en medicina, en diferentes áreas, obviamente que también ha progresado y ha superado un montón de situaciones a las que antes exponían las personas que eran investigadas. Actualmente este experimento, ustedes cuando lo busquen en internet, les va a llamar muchísimo la atención porque no, seguramente nunca han visto un tipo de experimento de estas características. Pero bueno, es importante que lo conozcan, que lo vean, porque eran los experimentos que se hicieron por lo menos hasta la década del 70, transcurrida la década del 70, y bueno, se realizaban este tipo de experimentos. Sí, actualmente ya obviamente que no se pueden realizar, se realizan obviamente investigaciones experimentales, pero con otro tipo de cuidados éticos. Bien, bueno, cuento brevemente cómo era este experimento. Este experimento era exponer a niños a la observación de diferentes modelos de interacción de un adulto con un muñeco inflable que se lo denominó y se conoce como muñeco bobo. Entonces, los niños, se dividían niños en diferentes grupos. Un grupo de estos niños y niñas observaban cómo un adulto interactuaba con un muñeco inflable. En algunos casos observaban a adultos interactuando de forma positiva, de su forma pacífica con ese muñeco inflable, jugando, conversando y demás. Y en otros casos observaban adultos interactuando de forma violenta con ese muñeco inflable. Bien, hasta ahí una parte del experimento. La continuación del experimento es que después los niños pasan a interactuar con este muñeco inflable. ¿Cuál es la observación? ¿Cuál es la conclusión que realiza Bandura? Es que aquellos niños y niñas que habían observado la interacción violenta tienden a reproducir la interacción violenta, o sea, copian el modelo adulto violento. Y aquellos niños que han observado una interacción pacífica o respetuosa tienden a reproducir una interacción pacífica. Bien, o sea, ¿qué es lo que demuestra? Que la observación del modelo, ¿sí?, es fundamental para la conducta de los niños y niñas. Entonces, la conclusión, de alguna manera, lo que aporta este experimento a la historia de la psicología fue
un avance respecto al conductismo, porque lo que demostró Bandura con este experimento fue decir, no importa tanto los reforzadores negativos o positivos para consolidar o para construir una conducta en los niños y en los adolescentes. Lo que también es realmente importante son los modelos que observan. Cuando más positivos, cuanto más respetuosos sean esos modelos de conductas, bueno, más respetuosos van a ser los niños y los adolescentes. Si observan modelos violentos, agresivos, van a reproducir esas conductas violentas y agresivas. Bien, después Bandura continúa diciendo que muchas veces la observación de las conductas violentas son observaciones que realizan los niños en su propio ámbito familiar, que muchas veces no son observaciones de conductas violentas físicas, sino que muchas veces sino que también la observación tiene que ver con la escucha de comentarios agresivos, la incitación a conductas agresivas y que los niños y los adolescentes imitan esa incitación a conductas agresivas. De alguna manera es importante pensar que la sociedad norteamericana es una sociedad muy violenta, ¿no? Lo continúa haciendo, entonces todos estos psicólogos de alguna manera estaban interesados por analizar los orígenes de la violencia y estos, bueno, fueron algunas líneas de investigación. Después, obviamente, hay otras, más desde el psicoanálisis, más desde la antropología, de la sociología norteamericana, no las vamos a... Ahora no es nuestro tema, pero sí es importante mencionar que esta era una línea de investigación que en la década del 60, 70, 80 fue muy predominante en Estados Unidos, porque bueno, también la sociedad norteamericana necesitaba indagar e investigar las razones de su violencia. Bien, bueno, hasta ahí el experimento del muñeco bobo y lo que aporta la psicología norteamericana. Bien, ustedes van a encontrar una descripción en el texto donde si quieren les puedo leer algunas conclusiones que nos dice que el experimento del muñeco bobo demuestra, ¿sí? Que el aprendizaje se puede dar sin premios ni castigos, ¿sí? O sea que el aprendizaje no es solo por reforzadores externos, que la observación de actos violentos aumenta la violencia, aumenta la conducta violenta. Y otra conclusión es que contradice las conclusiones de Skinner, quien planteaba que hay reforzadores negativos y positivos de la conducta, y Bandura nos va a decir que muchas veces la conducta solamente proviene de la observación de modelos externos. Bien, bueno, vamos a seguir con otros conceptos. Hasta ahí pudimos trabajar la importancia de la teoría del aprendizaje social de Bandura. ¿Por qué se denomina teoría del aprendizaje social? Bien, que tiene que ver con la importancia de la observación. Ahora vamos a plantear otro concepto muy importante de Bandura, que es los van a encontrar ustedes definidos como varios conceptos, ¿sí? Estos conceptos podemos hablar del concepto de agentividad, del concepto de autorregulación y del concepto de eficacia personal. Bien, todos estos conceptos los vuelvo a mencionar: agentividad, autorregulación y sentimiento de eficacia personal. Todos estos conceptos provienen o forman parte, vamos a decir, todos estos conceptos forman parte del intento de Albert Bandura de elaborar una teoría que hable o que demuestre la libertad del individuo, la libertad que tienen las personas con respecto a sus propias conductas, ¿no? De alguna manera, fíjense, Bandura nos está diciendo, cuando critica el psicoanálisis y critica el conductismo, de alguna manera Bandura nos está diciendo, el conductismo nos dice que la conducta es producto de un estímulo externo. El psicoanálisis nos dice que la conducta es producto de un conflicto psíquico inconsciente. Ninguna de estas dos categorías teóricas a Bandura le sirven para elaborar una psicología cognitivo-conductual o una psicología que actualmente se denomina psicología positiva, bien, que tiene que ver con encontrar y elaborar herramientas individuales para poder construir una vida más favorable.
Bien, entonces ninguna de estas dos corrientes le sirven. Entonces nos va a decir Bandura que hay una libertad inherente en el ser humano, una libertad inherente en el ser humano. Después van a ver que esto también se relaciona con las teorías existenciales. Entonces nos dice, la teoría del aprendizaje social habla de una libertad inherente en el ser humano. ¿Qué es esta libertad inherente? ¿De dónde proviene la libertad inherente en el ser humano para desarrollar, modificar su conducta, para dirigir? Por eso nos habla de autorregulación. Hay una libertad inherente en el ser humano que le permite dirigir su conducta. El sujeto no está sometido a los estímulos externos ni a los conflictos inconscientes. El sujeto, la persona es libre, debe encontrar esa propia libertad para dirigir su propia conducta. Y ahí nos habla Bandura de un concepto o de una categoría teórica que es el trabajo cognitivo. ¿Sí? Nos dice, el trabajo cognitivo es el que realiza el sujeto, ¿sí? Ya que el sujeto, la persona, aprende, ¿sí?, una nueva conducta evaluando las ventajas y los inconvenientes del comportamiento observado por él mismo y por el modelo. Bien, o sea, las personas observan las conductas externas, observan las consecuencias de las conductas externas, observan los inconvenientes, dice, las dificultades que algunas conductas externas pueden traer a los modelos que observan y también a sí mismo. Y en base a esa observación, que es una observación cognitiva, ¿se entiende? Es una operación cognitiva de observar a un modelo, observar las ventajas de cierta conducta en un contexto histórico-social, y en base a esa observación el sujeto saca sus propias conclusiones y va desarrollando sus propias conductas. ¿Bien? Por eso nos habla de trabajo cognitivo. El trabajo cognitivo tiene que ver con la observación y con la autorregulación de las conductas. Observo ciertas conductas, observo conductas externas, también conductas internas, y en función de las consecuencias de esa conducta adquiero o desecho esas conductas. Entonces, los conceptos de agentividad, autorregulación otorgan un papel central a los procesos cognitivos, a los procesos interpersonales y a los procesos autorreguladores en el cambio humano. Vuelvo a leer. Le otorga, bien, un papel central a los procesos cognitivos, interpersonales y autorreguladores en el cambio humano. Fíjense qué importante, une lo cognitivo con lo interpersonal, porque todo este cambio y este desarrollo de conductas para Bandura se va a relacionar con la interacción con otras personas, ¿sí? Lo que observan las personas es la interacción con otras personas y cómo esa interacción con otras personas es analizada desde el punto de vista cognitivo. Después, Bandura, van a leer ustedes en el texto, introduce otro concepto que es un concepto muy polémico también, ¿no? Sobre todo recibe críticas de las líneas psicoanalíticas, que es el concepto de autoeficacia o de sentimiento de eficacia personal. ¿Qué es el sentimiento de eficacia personal? ¿Sí? Es la percepción de la eficacia de las propias aptitudes y capacidades. ¿Sí? O sea, no es la eficacia, no es si soy eficaz o si soy ineficaz. Es el sentimiento personal, la autopercepción de el sentido, ¿sí?, de la eficacia de mis propias capacidades y aptitudes. Bien, no es lo que piensa el otro, no es lo que piensa el docente, no es lo que piensa mi familia. Es la autopercepción de mis habilidades, aptitudes y conducta. Obviamente que esta autopercepción se conforma en interacción con los demás. Pero este sentimiento de eficacia personal, Bandura lo elabora le da lo que llamamos en psicoterapia, le da una operatividad clínica. Bien, porque a través de este concepto de sentimiento de eficacia personal, él va a trabajar toda la psicoterapia de los trastornos de ansiedad, de las fobias, de la depresión.
Por eso es muy operativo este concepto de sentimiento de eficacia personal. Bien, a ver, vamos a profundizar un poquito. Ustedes lo tienen en el texto, lo van a encontrar, pero yo aquí les voy a mencionar cuáles son los aspectos, bien, que forman parte de este sentimiento de eficacia personal. Primero nos dice Bandura que el concepto de autoeficacia o sentimiento de eficacia personal es un concepto dinámico. Bien, ¿qué quiere decir? Esto es muy importante para Bandura. ¿Qué quiere decir que sea dinámico? Quiere decir que, bueno, que se modifica, que cambia, que se transforma y que la persona tiene la posibilidad de transformarlo. ¿Se entiende? Porque a veces el conductismo, el neoconductismo, las terapias cognitivo-conductual reciben la crítica de que son terapias que apuntan al modelado externo de la conducta, ¿no? Como que si viene un terapeuta y te modela o construye una conducta y que el sujeto es pasivo. Y no es así. Se pueden hacer un montón de críticas a las teorías cognitivo-conductuales, claro que sí, pero esta no es una crítica acertada, porque justamente lo que nos va a decir Bandura es que el sentimiento de eficacia personal es una construcción activa, pero es una construcción que hace la persona. ¿Sí? No es una construcción que hace el terapeuta. El terapeuta o el acompañante terapéutico o el psicólogo, obviamente que colaboran, orientan, dirigen la construcción del sentimiento de eficacia personal, pero la construcción del sentimiento de eficacia personal es resultado de la actividad cognitiva, conductual y emocional de cada persona. Vuelvo a repetir, el sentimiento de eficacia personal es resultado, ¿sí?, de la actividad cognitiva, conductual y emocional de cada persona. ¿Sí? Por eso hablamos de esto de autorregulación, de agentividad. El concepto, de agentividad, no sé si lo dije, tiene que ver con, cuando decimos esto es raro, ¿no? Uno dice, ¿qué es agentividad? Agentividad quiere decir que la persona es una agente activa, cada persona es agente activa en la construcción de su conducta. Esto es agentividad, es ser un agente activo, no un agente pasivo, un agente activo en la construcción de la conducta. Bueno, a ver, vamos a leer para no alejarnos mucho del texto. Yo siempre trato en mis clases teóricas de rescatar los conceptos del texto, ¿sí? Entonces nos va a decir en el texto que el concepto de autoeficacia o eficacia, sentimiento de eficacia personal es dinámico y que tiene que ver con creer en las propias capacidades, ¿bien? Y que forma parte, decimos, bueno, ¿cómo se incrementa el sentimiento? Dice Bandura, ¿cómo se incrementa el sentimiento de eficacia personal? Bien, porque bueno, se supone que como acompañantes terapéuticos, que como psicólogos, que como cuidadores, vamos siempre a orientarnos a favorecer el incremento del sentimiento de eficacia personal, que las personas confíen en sus propias habilidades, capacidades, aptitudes. Entonces nos va a hablar de 4 factores, que yo creo que los primeros 3 son los más importantes, de 4 factores que forman parte del sentimiento de eficacia personal y que pueden ser transformados. Uno es el dominio personal. Bien, el dominio personal, fíjense qué interesante, el dominio personal nos dice, se incrementa por las vivencias de logro, que construyen una sólida creencia en la eficacia personal. Bien, entonces, el dominio, primer aspecto, el dominio personal, el cual se incrementa entonces por vivencias de logro que construyen una sólida creencia en la eficacia personal. ¿Qué son vivencias de logro? Para que lo reflexionemos. ¿Qué son las vivencias de logro? Bueno, las vivencias de logro tienen que ver con aquellas experiencias que vive el sujeto y que le resultan gratificantes y que son vivencias que le demuestran a la persona la importancia de sus habilidades, de sus aptitudes, de sus conductas. Son experiencias gratificantes. Cuando hablamos de eficacia, cuando hablamos de habilidades, cuando hablamos de capacidades, de conducta, no nos estamos refiriendo solamente a lo intelectual o a lo motriz, sino también, por ejemplo, habilidades sociales. Bien, por ejemplo, a ver, ustedes que son estudiantes, dar un examen oral implica una serie de habilidades sociales, ¿no? Implica poder
mostrarme confiada, transmitir los conceptos de manera clara, escuchar las preguntas con atención, responder a esas preguntas, no responder cualquier cosa, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, yo voy y en el examen final digo todo lo que sé. Bueno, no se trata de decir todo lo que uno sabe, sino se trata justamente de responder las consignas que nos plantean los y las docentes, ¿se entiende? Y esto implica una capacidad cognitiva, que tiene que ver obviamente con haber estudiado, con saber los conceptos, pero también una habilidad social del diálogo y de la interacción con el docente. Pongo este ejemplo, pero podemos buscar infinidad de ejemplos. Lo que yo quiero decir que cuando hablamos de sentimiento de eficacia personal y cuando estamos hablando del primer aspecto, que es el dominio personal, no estamos hablando solamente de la conducta, estamos hablando de habilidades sociales, estamos hablando de habilidades empáticas, estamos hablando de habilidades emocionales, por ejemplo, tolerar la frustración. Si el profesor o la profesora me dice está muy mal lo que estás respondiendo, bueno, debo tolerar esa frustración, sí, y con tranquilidad volver a armar la respuesta. ¿Se entiende la cantidad de habilidades que existen? Bueno, bien, entonces el dominio personal tiene que ver con estas vivencias de logro. Cuantas más, nos dice Bandura, cuantas más sean estas vivencias de logro, cuanto más experiencias gratificantes vivan las personas, más satisfechos con sus habilidades y capacidades se van a sentir. Bien, pasamos al segundo aspecto que forma parte del sentimiento de eficacia personal, que es el aprendizaje social. Es un aspecto que le interesa mucho a Bandura. Bien, ¿qué es el aprendizaje social? Es la observación de las capacidades del otro o la otra como fuente de información. Esto lo vemos mucho, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, pero sobre todo en la infancia. Bien, entonces el aprendizaje social tiene que ver con observar las capacidades y las habilidades de los otros significativos. Bien, y eso de alguna manera provee un modelo de conducta a las personas y en este caso a los niños y a las niñas. Bien, entonces, bueno, por eso los ejemplos que decíamos hoy, no es lo mismo observar una conducta violenta, una conducta agresiva, una conducta intolerante, por ejemplo, que observar en los adultos que rodean al niño conductas de tolerancia, de respeto, de desafíos intelectuales, ¿sí? Entonces, cuanto más observaciones de estas tengan los niños, bueno, más van a poder conformar su sentimiento de eficacia personal. Bien, también es muy importante lo que observan, siempre decimos la conducta que observan los niños y las niñas de los padres, pero también de los docentes, ¿no? Si el niño observa una conducta de intolerancia o de discriminación del docente, es muy negativo para la formación de su conducta. Entonces, bueno, a ver, la reflexión que tenemos que llevar nosotros, o a la que tenemos que arribar nosotros, es que como adultos tenemos una responsabilidad ante la infancia. Vamos a decir, desde el punto de vista del aprendizaje social, debemos de alguna manera proveer modelos positivos de tolerancia, de respeto, bien, de superación. ¿Se entiende esto de la observación de la conducta externa? Bueno, el tercer punto que forma parte del sentimiento de eficacia personal es lo que llama Bandura la persuasión de otros. ¿Qué es la persuasión de otro? Entonces dice Bandura que se recibe confianza de parte de los otros significativos. Bien, ¿y qué es la persuasión? Es la confianza que cada uno obtiene de los otros significativos. Tiene que ver con el trato, tiene que ver con las actitudes de reconocimiento que obtenemos de los demás, ¿no? Si yo vivo una experiencia gratificante, pero esa experiencia no es valorada por el entorno, tal vez en la edad adulta ya no lo necesite tanto, pero fíjense lo importante que es la persuasión de los otros durante la infancia, qué importante la persuasión de los otros tiene que ver con el reconocimiento que va a recibir los niños y las niñas de los otros significativos, ¿no? Si le va bien en un deporte, si es un buen amigo, una buena amiga, si le va bien en la escuela, eso necesita ser reconocido. El niño y la niña va a formar el sentimiento de eficacia personal en función de la persuasión del otro, en función del reconocimiento
que el otro significativo haga de esa conducta, ¿no? Si el niño tiene una buena conducta, un buen logro, una buena actitud, pero no es reconocido, puede ser que no se afiance esa conducta en su personalidad, por lo menos desde esta teoría, ¿sí? Por lo menos desde esta teoría, pero que bueno, algo de asidero tiene. Bueno, el cuarto aspecto que dice Bandura que forma parte del sentimiento de eficacia personal es el estado fisiológico y emocional, ¿sí? Bueno, aquí alude a Bandura a el estado fisiológico emocional, dice que es muy importante también a la hora de las experiencias que vivimos. Si, por ejemplo, estoy viviendo una experiencia, volvemos a la situación de examen y mi estado fisiológico y emocional es de muy alto estrés, ¿no? De muy alta ansiedad, seguramente no tenga de esa experiencia un sentimiento de eficacia personal. O sea que nuestro estado emocional, nuestro estado incluso fisiológico, de alguna manera alimenta o no ese sentimiento de eficacia personal. A ver, vamos a volver a mencionar entonces, el sentimiento de eficacia personal es un sentimiento dinámico que se construye, ¿sí? Que la persona lo construye y como es dinámico, se construye y se transforma, tenemos que pensar que vamos a ampliarlo al concepto, si este sentimiento de eficacia personal es dinámico y se construye, entonces desde el lugar, el rol, de los profesionales de la salud podemos colaborar a la construcción, podemos colaborar a la transformación y podemos colaborar a la mejora. Acá dice el incremento, pero podemos hablar a la mejora de ese sentimiento de eficacia personal. Es importante pensar que siempre cuando en psicología hablamos de construcción activa y hablamos de transformación y hablamos de dinamismo, quiere decir que el profesional de la salud tiene un lugar en la construcción activa del sujeto, tiene un lugar en la personalidad dinámica del sujeto, de las personas, ¿sí? De los pacientes, si quieren mencionarlos así. Bueno, vuelvo a mencionar, el sentimiento de eficacia personal entonces va a constar de 4 factores importantes. El primero es el dominio personal, el segundo es el aprendizaje social, el tercero es la persuasión del otro y el cuarto es los factores emocionales y fisiológicos al momento de vivir experiencias gratificantes o no. Bueno, fíjense hasta aquí cómo las teorías cognitivo-conductuales cuentan con muchos conceptos, ¿sí? A veces desde una posición crítica pensamos que las teorías cognitivo-conductuales solo nos hablan de modificación de la conducta, sin embargo no es así, tenemos que conocerlas, yo siempre digo, para poder criticar a una teoría debemos conocer sus conceptos y eso es un poco la idea de esta clase y de todas las clases que estamos nosotros teniendo. ¿Sí? Conocer los conceptos y después poder analizarlos y poder encontrarle sentido, utilidad y sentirnos representados o no por esos conceptos, o sea, criticarlos, bien, pero tenemos que conocerlos. Fíjense la cantidad de conceptos que ya hemos visto de Aaron Beck, de Bandura, bien. Así que bueno, digamos, son teorías que a pesar de que sus conceptos son simples, tienen muchos conceptos, bien. Vamos a ya estamos casi en los 43 minutos de este teórico, yo pensaba hacerlo un poquito más corto, pero bueno, se me pasó el tiempo. Vamos entonces a hablar de por qué dice Bandura, cuáles son las razones por las cuales Bandura dice que es tan importante el aprendizaje social y que el sujeto es activo en la construcción de sus conductas. La teoría de Bandura también la van a encontrar o escuchar ustedes como la teoría social cognitiva. Teoría social cognitiva o teoría del aprendizaje social, ¿no? Hoy la vimos como teoría del aprendizaje social, pero también se la conoce como teoría social cognitiva. Lo fundamental de la teoría social cognitiva es considerar a la persona como agente, como productor, ¿sí? O productora, ¿sí? De su propio desarrollo, de su propia adaptación y de su propio cambio, ¿sí? O sea, la persona es agente de su propio desarrollo, adaptación y cambio. Es producto también, ¿sí? Dice Bandura,
el sujeto, la persona también es producto de las circunstancias, no somos producto de nuestras circunstancias, pero también somos productores de nuestras circunstancias. ¿Se entiende? O sea, somos producto de las circunstancias, estamos inmersos en ciertas circunstancias vitales que son individuales y singulares para cada persona, pero también somos productores de nuestras circunstancias. También nosotros podemos influir en nuestra circunstancia vital. También nosotros podemos influir, podemos modificar, podemos transformar nuestra vida. Eso es lo que nos dice Bandura, ¿no? Podemos transformar nuestra vida. A ver, ¿por qué? Ya si quieren para ir finalizando, vamos a finalizar para que no sea tan largo este teórico, ¿por qué las personas son productoras de sus circunstancias? ¿Por qué las personas son para Bandura agentes activos de la construcción de su vida? Y nos va a mencionar 5 cuestiones muy importantes, ¿sí? 5 factores por los cuales podemos afirmar que las personas son constructoras de sus propias experiencias vitales, son activas, son agentes de su vida. Primer factor, nos habla Bandura de un hecho muy importante que es la capacidad simbólica. Bien, nos dice Bandura, al simbolizar las experiencias vitales, las personas le damos interpretación y estructuramos nuestra propia vida. Bien, o sea, la capacidad simbólica, ¿qué es la capacidad simbólica? La capacidad de pensar, de reflexionar, de interpretar. Eso es la simbolización. ¿Bien? Tiene que ver con la capacidad de entender, de reflexionar, de analizar, de interpretar. Por eso la capacidad simbólica es diferente en cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno simboliza, percibe la realidad de forma diferente. Bueno, justamente porque los seres humanos contamos con esa capacidad simbólica de simbolizar nuestras experiencias, es justamente esa es la razón por la cual también podemos modificar nuestras experiencias. Bien, o sea, simbolizamos, interpretamos y a través de esa simbolización e interpretación de nuestra vida, también estructuramos nuestra vida. En función de nuestra interpretación de las experiencias, estructuramos las experiencias. El segundo aspecto que marca Bandura lo denomina vivir por delegación. A ver, ¿qué quiere decir esto? Vivir por delegación. Nos dice que la persona modela su vida por observación de los demás. Esto tal vez es el aspecto más criticado de la teoría de Bandura, esta cuestión de la observación de los otros, de cómo vamos modelando nuestra vida en función de la observación de los demás. Yo creo que tiene que ver con ciertas etapas vitales. Me parece que durante la infancia es muy importante la observación del entorno y de las personas significativas del entorno. Llegados a la edad adulta, bueno, obviamente que la observación del otro ya no es un factor tan fundamental de nuestra conducta, ¿se entiende? Pero en la infancia, cuando el psiquismo se está construyendo, cuando la personalidad se está desarrollando, la observación del otro es muy importante. Entonces, este aspecto que él lo llama vivir por delegación, vivir observando al otro, podríamos decir, bueno, va a depender mucho de la etapa vital. El tercer aspecto que menciona Bandura en esta capacidad agentiva, ¿no?, de construir nuestra propia vida o de influir sobre nuestra propia vida, es la posibilidad de anticipar las consecuencias de nuestras acciones. Fíjense qué importante, a través de la capacidad simbólica podemos anticipar las consecuencias de nuestras propias acciones. ¿Y eso qué nos va a brindar? ¿Qué nos brinda la posibilidad de anticipar las consecuencias de nuestras acciones? Bueno, fijarnos objetivos, fijarnos proyectos, trazar objetivos vitales, porque yo estoy anticipando la consecuencia de esos objetivos. Ahora, esas consecuencias muchas veces tienen que ver con los deseos, ¿se entiende? Anticipo las consecuencias de mis acciones, fijo objetivos, trazo proyectos en función de mi deseo. El cuarto aspecto es la autorreactividad. Ustedes lo van a encontrar en el texto, parecen muy difíciles ahora, pero a ver, cuando los lean los van a comprender mejor y después entre la escucha de este teórico y la lectura del texto van a poder comprender la teoría, ¿sí? La autorreactividad
Entonces nos dice que las personas no solo piensan, anticipan, sino que controlan y regulan sus propias acciones en función de sus estándares basados en estándares sociales. Bueno, fíjense, estamos en la teoría del aprendizaje social, o sea que para Bandura los estándares sociales son muy importantes, ¿no? Y nos va a decir que la regulación de nuestras propias acciones se basan en estándares sociales. Podríamos decir, no, hay muchas formas de decirlo. Lo que pasa es que él lo dice como estándares sociales, que la construcción, la regulación, la modificación de nuestras acciones tiene que ver con los estándares sociales. Podríamos decir que tienen que ver con el medio social, que tienen que ver con la cultura que compartimos y con los valores culturales. Bien, digamos, cómo nuestras conductas se acercan o no a los valores de nuestra cultura. ¿Se entiende? Bien, y eso va a ser valorar nuestra conducta en función de si se acerque o se aleje de los valores culturales. Ahora también ustedes me podrían decir, bueno, pero hay valores culturales que no son significativos. Bueno, justamente son los que debemos transformar. Bien, o sea, la transformación de aquellos aspectos de nuestra cultura con los que no estemos de acuerdo o con los que no consideremos humanos, ¿entiende? Todo esto es dinámico. Y bueno, fíjense qué importante el quinto aspecto que nos dice, los seres humanos no viven aislados, sino que deben colaborar con los demás para administrar y mejorar sus condiciones de vida. Para Bandura, la importancia de la psicología positiva de Bandura tiene que ver con la posibilidad de mejorar nuestras condiciones de vida. Mejorar nuestras condiciones de vida. Sin embargo, nos va a decir Bandura, esas condiciones de vida sí van a depender de las condiciones de vida de las personas con las cuales interactuamos en nuestro ambiente. Bien, y la mejora de nuestras condiciones de vida se relaciona mucho con la colaboración entre las personas. Bien, no es el individuo, no está en el mundo de forma aislada. Yo no voy a poder mejorar mis condiciones de vida si no me uno, si no colaboro de forma comunitaria con las otras personas. Fíjense qué interesante, otra vez el aspecto social en Bandura, ¿no? Como la mejora de mi calidad o de condiciones de vida tiene que ver con también el no ser un ser aislado, sino formar parte de una comunidad y la mejora va a tener que ver, o el beneficio va a tener, podríamos decir, el beneficio va a surgir de la colaboración con los demás. Bueno, me parece que vamos a dejar aquí la clase de Bandura. Creo que han sido ya muchos conceptos. Espero que haya sido clara en la transmisión de estos conceptos. Son varios conceptos, pero tal vez el teórico, la ventaja que tenemos de tener las plataformas para compartir los teóricos es que ustedes lo pueden escuchar o varias veces, que eso no pasaría. Bueno, vieron las ventajas de la virtualidad, que no tiene muchas, pero esta es una, de que tal vez un teórico presencial ustedes lo pueden escuchar una sola vez y en este caso queda el teórico en la plataforma digital, por lo cual ustedes lo pueden volver a escuchar y pueden ir poniendo atención y se pueden ir deteniendo en los conceptos importantes, ¿sí? En aquellos conceptos que yo les voy marcando que son importantes en el texto. De alguna manera, la importancia de este teórico y de los otros tiene que ver con una guía, es una guía, un teórico es una guía del texto. Bueno, me despido de todos y de todas. Hasta el próximo teórico, ¿sí? Bueno, adiós.